Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En este vídeo me gustaría realizar una práctica para crear un servidor MCP. Ya sabéis que MCP viene de Model Context Protocol, que es un protocolo que diseñó la compañía Anthropic de inteligencia artificial. Y había pensado en crear un pequeño servidor que gestione una base de datos SQLite para gestionar una pequeña tienda. Por otra parte, aquí a la izquierda tendríamos nuestro cliente, que quizás utilizaremos OpenCode para que a través del lenguaje natural nos conectemos al MCP y le hagamos peticiones, por ejemplo, de consulta a la base de datos. Pero la gracia de esto es que utilizaremos lenguaje natural y el MCP se encargará de realizar estas consultas en la base de datos. Así que vamos a crear el proyecto totalmente de cero. Voy a ir a mi GitHub, vamos a Repositories y vamos a pulsar New Repository. Por ejemplo, vamos a denominar MCP Shop SQLite Server. Vamos a crear el repositorio. Así que voy a abrir una terminal en un directorio donde tengo algunos proyectos y vamos a crear el directorio primero, MCP Shop SQLite Server. Vamos a entrar en él. Voy a hacer más grande la terminal e iniciamos Git. Con Git init vamos a crear un archivo en blanco, readme.md. Vamos a añadirlo git add y git commit -m add readme.md file. También vamos a renombrar la rama master, así que git branch -m y la vamos a denominar main. Y finalmente vamos a añadir el remoto con git remote add origin y la dirección que nos ha facilitado GitHub. Y por último vamos a hacer un git push origin main. Entonces tenía pensado generar el código de esta aplicación servidora utilizando inteligencia artificial. Así que primero voy a ir un momento a Claude, a la versión web gratuita, para que me ayude a diseñar un prompt que luego le pasaremos a la herramienta OpenCode. Vale, voy a pegar por aquí el prompt y básicamente dice: quiero que me ayudes a crear un prompt para utilizar en OpenCode, la herramienta open source de agentes de inteligencia artificial, para que me cree un proyecto llamado MCP Shop SQLite Server que servirá para consultar y gestionar una base de datos SQLite local usando TypeScript con Node.js, y para las dependencias usar PNPM y no NPM. Esto es porque a mí me gusta utilizar más este gestor de dependencias, PNPM, pero no importa, se podría utilizar NPM. Le decimos también prioriza buenas prácticas, funciones puras, separación de responsabilidades y test unitarios con TDD, que es Test Drive Development, usando Vitess, que es la librería que nos va a permitir hacer testing. Y finalmente decimos: en el prompt muestra la estructura del proyecto, las dependencias necesarias, la estructura de la base de datos con 3 tablas, productos, clientes y pedidos. También me gustaría tener un script seed.typescript para poblar la base de datos. Esto puede ser útil para que nos dé unos datos de ejemplo y así pueble la base de datos. Así que en principio vamos a aceptar esto, a ver qué nos da Claude. Vamos a ver qué prompt nos crea. Y aquí vemos la vista previa del prompt. Vale, aquí la estructura del proyecto que le hemos pedido. Muy bien. Y otras secciones como las dependencias, así como los scripts que irán en el archivo package.json y también el esquema de la base de datos. Vale, perfecto. Así que volvemos a la terminal y vamos a abrir Visual Studio Code.
y voy a crear un archivo denominado prompt.txt y vamos a pegar el prompt que nos ha pasado Claude. Voy a abrir aquí OpenCode. En otros vídeos he abierto OpenCode a través de la terminal, pero encontré hace unos meses una extensión en Visual Studio Code que te permite integrar OpenCode en una pestaña, y si vais a la tienda de extensiones pues la tenéis por aquí. Voy a arrastrarla para ponerla en la pantalla principal. Estoy utilizando, como veis, un modelo de los que vienen gratuitos en OpenCode, en este caso Minimax M2.5 Free, y voy a pedirle a OpenCode implementa lo especificado en prompt.txt. Pulsamos Enter y vamos a ver qué nos genera OpenCode utilizando este modelo Minimax. Entonces parece que está revisando el prompt y está creando una lista de tareas para ir creando poco a poco este servidor que le estamos pidiendo. Ahí se ve cómo está creando los datos de ejemplos para poblar la base de datos. Y vamos a esperar a que termine de crear todas sus tareas. Entonces, como ya sabéis, al tratarse de una inteligencia artificial, si lo probáis vosotros, puede que os dé otros resultados y tengáis que realizar distintas iteraciones y correcciones hasta que consigáis crear el servidor final. Este ejemplo va a quedar subido en mi GitHub y podéis descargarlo también para probarlo. Entonces, en mi caso, me ha generado una estructura de directorios y de archivos de TypeScript. Y también podéis descargar esta versión que la he subido ahora a GitHub. Y si la descargáis, podéis instalar las dependencias. Como le hemos dicho que utilice pnpm, podemos poner pnpm install. También en el directorio src tools tenemos un archivo queries.test.ts, porque si os acordáis le habíamos pedido en el prompt que generase también testing. Así que, por ejemplo, aquí tenemos algunas descripciones de test, como por ejemplo debería aceptar un select normal, debería rechazar un drop table por seguridad, ¿vale? Debería rechazar un delete sin un where. Debería rechazar un truncate, debería aceptar un delete con where. Estos son como unos tests para hacer más seguro el servidor. Y si vamos al archivo package.json, tenemos en la sección de scripts uno que indica test, así que vamos a probarlo para lanzar estos tests y utiliza, como veis, btest porque se lo habíamos pedido en el prompt. Así que vamos a poner aquí pnpm test, ejecutamos, vemos que está lanzando btest y nos dice que los 9 tests están pasando. Vamos a pulsar Q para salir. Y si os acordáis, en el prompt también le pedimos una manera de poblar la base de datos, así que en la sección de scripts tenemos uno denominado seed. Vamos a ejecutarlo, pnpm run seed. Y esto nos debería poblar la base de datos SQLite. Perfecto, y nos dice base de datos creada exitosamente, productos 15, clientes 10, pedidos 20. Finalmente tenemos aquí otro script denominado build para construir la aplicación, así que vamos a ejecutar npm run build. Y esto nos debería crear aquí un directorio dist, donde está compilada la aplicación ya en código de JavaScript. Y ahora desde un cliente de inteligencia artificial podríamos acceder a este servidor MCP a través del archivo index.js. Pero antes de probarlo con un cliente de inteligencia artificial, tenemos una herramienta denominada inspector, y si ponemos esta instrucción en la terminal npx @modelcontextprotocol/inspector espacio node y aquí el directorio dist/index.js y pulsamos entrar, nos dice que necesita un paquete, le voy a decir que sí, y aquí indica starting inspector, vale,
y se nos abre en el navegador web el inspector. Voy a hacer quizás un poco más grande la pantalla. Aquí a la izquierda tenemos un menú y abajo tenemos un botón denominado Connect. Voy a pulsar y nos aparece un indicador Connected. Bajamos un poco y nos dice MCP SQLite, que es el nombre que le hemos dado. Voy a redimensionar un poco esta ventana. Tenemos otro botón aquí en la sección Tools de herramientas. Vamos a pulsar en List Tools. Y aquí más abajo nos muestra una serie de herramientas que expone nuestro nuevo servidor MCP. Por una parte tenemos una denominada List Tables que lista las tablas disponibles en la base de datos SQLite. Vamos a probarla. Pulsamos en esta herramienta y a continuación vamos a pulsar en Run Tool. Vamos a bajar y aquí vemos el resultado de la herramienta que pone Success y nos dice tablas disponibles, productos, SQLite Sequence, clientes y pedidos. Estas serían todas nuestras tablas disponibles en nuestra base de datos SQLite. Vamos a probar otra herramienta, por ejemplo esta que se llama Describe Table, describe la estructura de una tabla específica y como vemos esta herramienta necesita un parámetro. Así que por ejemplo vamos a decirle la tabla clientes. Bajamos, pulsamos en Run Tool y aquí abajo nos dice que el resultado de la herramienta ha sido satisfactorio y nos da una salida de la composición de esta tabla de clientes. Y por último tenemos dos herramientas más que nos ha creado en este servidor MCP. Tenemos por ejemplo Execute Query y si vamos arriba aquí le podríamos indicar una consulta de tipo SQL que como ya hemos visto nuestra aplicación servidora MCP tiene unas protecciones. Vamos a probar por ejemplo a decir select asterisco from clientes. Vamos a ejecutar la herramienta y aquí abajo vemos que nos ha listado los registros de la tabla clientes, así que funciona bien, perfecto. Y por último tenemos otra herramienta que expone el servidor MCP que es Get Summary, dice devuelve un resumen general de la tienda. Así que si pulsamos aquí, esta herramienta no tiene ningún parámetro, simplemente vamos a ejecutar la herramienta, nos dice Success y nos da un resumen de la tienda. Estadísticas generales, total de productos 15, total de clientes únicos 10, total de pedidos 20, facturación total y una serie de datos. Finalmente vamos a probarlo utilizando un cliente con inteligencia artificial y vamos a crear un directorio mkdir mcp shop client. Vamos a acceder dentro y vamos a abrir Visual Studio Code. Entonces vamos a utilizar OpenCode y conectarlo con el MCP. Así que primero voy a crear un archivo de configuración opencode.json y aquí vamos a pegar la estructura del JSON que he obtenido de la documentación de OpenCode y lo importante es que aquí le estamos dando el nombre de nuestro MCP que acabamos de crear, le estamos diciendo que es de tipo local y muy importante le vamos a pasar la ruta absoluta donde se encuentra en este caso el archivo index.js. Para variar, ahora no voy a abrir OpenCode desde Visual Studio Code, lo voy a hacer desde la terminal, así que voy a utilizar Reveal in File Explorer. Voy a abrir aquí la terminal Alacrity, que es una de las que recomienda OpenCode. Escribimos OpenCode y si veis aquí más abajo aparece 1MCP en la barra de estado. También podemos comprobarlo si escribimos el comando mcps, pulsamos enter y vemos que dice mcp SQLite connected. Así que ahora vamos a probarlo a ver si de verdad funciona. Voy a ponerlo en modo plan porque no quiero que me construya nada, simplemente quiero utilizar lenguaje natural
para que a través del MCP me haga un listado de los registros que tenga en la tabla de productos, por ejemplo. Y así podemos probar si funciona el MCP. Así que vamos a decirle, hazme un listado de todos los productos que tengas en la base de datos. Vamos a pulsar Enter a ver si es capaz de entender que queremos utilizar el MCP, y efectivamente aquí vemos que nos está diciendo MCP SQLite List Tables, así que parece que está utilizando el MCP. Y mira, aquí está ejecutando una query, select asterisco from productos. Y perfecto, nos acaba de sacar un listado con todos los productos de esa tabla. Así que muy bien, está funcionando perfectamente. Así que genial, espero que os haya gustado este vídeo de introducción a la creación de nuestros propios servidores MCP y el consumo de estos a través de clientes que utilicen inteligencia artificial con lenguaje natural. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo de más herramientas de inteligencia artificial. Un saludo y chao.